Así es, durante los próximos 4 años el país tendrá una asamblea partida por la mitad, con 2 bloques con más de 65 legisladores, relativamente cerca de alcanzar la mayoría absoluta de 77 asambleístas, pero lejos ambos de la mayoría calificada que requiere 101 votos. Por ello, los acuerdos con los legisladores de Pachacutic, Partido Social Cristiano y otros pocos que quedan serán fundamentales a la hora de la aprobación de leyes. Vamos a revisar el panorama legislativo con el doctor Gonzalo Ortiz Crespo, periodista, sociólogo. Doctor, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin. Doctor, ¿qué tan sencillo o qué tan complejo le resultará a la nueva asamblea con este escenario consolidar esa mayoría que le permita sacar adelante las iniciativas que le propusieron al electorado? Yo diría que al nuevo gobierno, cualquiera que este sea, le va a resultar relativamente fácil tener una mayoría. No hay que complicarse demasiado porque un gobierno tiene una serie de herramientas de negociación sin estar pensando en el hombre del maletín ni en ninguna cosa chueca, sino dentro de las capacidades de negociación de un gobierno para poder tener una mayoría y tener gobernabilidad. Así que, como le faltan tan pocos votos, acabas de decir tú mismo, esto sería un trabajo relativamente fácil. El gobierno siempre, una plataforma así podría tal vez construirse para los próximos 4 años algo más sólido, ¿no? Las ideologías quizás pesen menos, como usted señala, doctor, pero la gente abraza causas, ¿no? La gente necesita banderas, motivaciones que las impulsen y logra usted identificar en una u otra corriente de las dos finalistas esta capacidad para despojarse un poco de su propia mirada y empezar a abrirla y ver que hay otros sectores que quieren asuntos, cosas que no necesariamente coinciden con lo que ellos han planteado. Ojalá sea así, porque lo que muestra el panorama electoral que estamos viendo es que hay una división muy clara por la mitad, y entonces es necesario que el nuevo gobierno se despoje precisamente de algunas de estas tabúes o mitos que pueda tener y que se abra hacia otros sectores para poder tener gobernabilidad y poder hacer alguna obra de provecho para el país, ¿no? En lo fáctico, la primera prueba de fuego bueno, la pregunta queda para después, doctor, porque es tiempo de una cadena dispuesta por la Secretaría General de Comunicación. Ya regresamos. Ecuavisa da paso a la cadena dispuesta por la Secretaría. Estamos dialogando con el doctor Gonzalo Ortiz sobre los escenarios que tendrá que afrontar la nueva Asamblea Nacional, en donde prácticamente el país tendrá pues una suerte de bipartidismo, y la primera prueba de fuego, doctor, estará en la elección de autoridades para la que se requiere de 77 votos, y allí estará en juego la conformación del CAL, tomando en cuenta que aparte de ADN y el correísmo nadie más tiene votos para constituirse en bancada y por ende reclamar un puesto en este Consejo de Administración Legislativa, que es donde se definen los temas a tratar, pero también la integración de las distintas comisiones. ¿Se puede prever qué va a salir de allí o dependerá de quién resulte electo en las presidenciales, doctor? Ellos se reúnen pues el 14 de mayo, arrancan con sus funciones, y este será un primer momento en el que se evidencie la capacidad o la incapacidad del nuevo gobierno para hacer acuerdos. Sí, yo creo que va a tener que esperarse quién resulte presidente para poder predecir lo que va a pasar, porque como hablábamos antes, el que sea presidente va a tener el poder de negociación más grande frente a los dos bloques. Es curioso, pero siempre habíamos estado pidiendo que la elección de los asambleístas sea en la segunda vuelta, precisamente para tener bloques más grandes, más consolidados, que no haya ese reguero de curas sueltos, como se llaman en la asamblea, que cada uno responde a intereses muy puntuales, muy pequeños, y que pueden ser captados por diferentes grupos.
Esto es lo que ha pasado en esta primera vuelta. Esta primera vuelta los electores se comportaron como segunda vuelta. Y entonces tenemos estos dos grandes bloques, que es lo que habríamos querido para la gobernabilidad. Ojalá el grupo que resulte perdedor, por así decirlo, no se dedique al boicot, sino a hacer una oposición democrática, que eso es lo que deberíamos tener siempre en el Congreso y no este boicot permanente, que es a lo que, por ejemplo, el grupo correísta nos tiene acostumbrados, es decir, un constante boicot al que esté en el gobierno, ¿no? Desde Moreno eso es lo que hemos venido sufriendo. Y ese es el tema, doctor, porque cabe también el escenario de que quienes terminen luego de la segunda vuelta como bloque de oposición consigan una mayoría, cediendo espacios en la directiva de la Asamblea, en las presidencias de las comisiones y que allí se organice algo que le complique la gobernabilidad al nuevo régimen. Digamos, en el panorama de que gane Noboa y que el correísmo sea capaz de añadir unos cuantos de estos asambleístas que han salido elegidos a su bloque y que, no se diga, tenga la mayoría, allí sí el panorama para Noboa sería complicadísimo, porque ya sabemos la militancia de oposición y caos al que están consagrados los correístas, ¿no? Ojalá no suceda eso. Y como digo, si es que ganara Noboa, tiene algunas herramientas para poder ser el que tenga la mayoría. En el caso supuesto de que gane Luisa González, no sé si va a tener la capacidad de eso, de dialogar y de conformar una mayoría que le ayude a ella para gobernar con calma, ¿no? La lección sería, bueno, ustedes boicotearon a los anteriores gobiernos, no quieren sufrir lo mismo, hagan una mayoría racional que permita un gobierno que sea democrático y que sea en beneficio del país. De una asamblea prácticamente bipartidista como la que ha sido electa, ¿se puede esperar un ejercicio de fiscalización hacia el Ejecutivo, independientemente de quién gane, o el próximo gobierno no tendrá que preocuparse de ello porque, dada la composición actual, es imposible que alguien consiga esos 101 votos que se requieren, por ejemplo, para censurar a un ministro? Exacto, eso es el problema. No van a tener, no va a ser casi imposible que se alcancen esos números para poder censurar a los ministros. Y ojalá tampoco haya este afán de llamar constantemente a los ministros, a veces, varias veces la misma semana, para dar cuentas en el legislativo, ¿no? Que ha sido uno de los problemas que han tenido los ministros en los gobiernos de Moreno, Lasso y Noboa, ¿no? Una verdadera mosca en la oreja, que han estado constantemente llamando para que den cuenta de todo y los ministros tienen que tener unos asesores dedicados solo a preparar las presentaciones semanales ante el Congreso, a dar cuentas de las cosas más nimias de lo que hacen, ¿no? ¿Esa aspiración, esa expectativa, doctor, se compadece con la calidad de legisladores que han sido electos, o todavía hay que esperar para ver pues qué nos ha traído el río? No, ya sabemos, algunos de ellos son analfabetos funcionales. No saben leer ni siquiera lo que les preparan sus propios asesores, y que se supone que podrían haber entrenado un poco, ensayado un poco en su casa, como las chicas que ensayan los bailes para las coreografías de los colegios. No, algo así, para que se preparen un poco más y no hagan los papelones
que vemos que suceden en la Asamblea, ¿no? ¿Cuál es el margen, doctor? ¿Cuál es el margen de maniobra que le quedará al nuevo gobierno ante una asamblea ciertamente atomizada? Usted decía hace un momento que, dependiendo de la capacidad de diálogo y de lo desprendido que pueda ser el nuevo gobierno, se podría consolidar una mayoría, pero donde caemos en esa dinámica de la mayoría móvil, de la negociación permanente de los votos para sacar adelante cada una de las propuestas que llegue del Ejecutivo, ese escenario no es precisamente el que el país requiere, ¿no? Para nada, no, ese sería el peor de los escenarios, porque ahí el gobierno queda de rehén de esos pocos votos, que claro, que son importantísimos, ¿no? Y ya vemos que en algún momento de la historia un bloque con 1 o 2 diputados fue decisivo para nombrar presidente, el caso de Fabián Alarcón, ¿no? Que era tan importante ese voto que él fue elegido presidente interino. Así que, claro, son muy importantes esos votos, pero como digo, debería haber un acuerdo claro sobre la mesa que permita un gobierno más estable y no necesariamente negociación caso por caso, ley por ley, artículo por artículo, porque allí sí se convierte en una feria en que empiezan a cotizarse de diferente manera esos votos, ¿no? Además, para determinados temas tendrán que dialogar entre estos dos grandes grupos, entre ADN y el correísmo, tendrán que conversar y quizás hasta ponerse de acuerdo. ¿Los ve usted con esa intención, con esa motivación, con esa capacidad? Hoy el panorama es diferente porque están enfrentados en esta lucha por la segunda vuelta electoral. Pero ojalá después sí haya ese... Primero porque el Ecuador lo necesita. Y si algo de patriotismo les queda, ese debería ser la motivación, ¿no es cierto? A apoyar. Bueno, perdieron la elección, pero vamos a permitir que el Ecuador salga adelante y no boicotearle al gobierno de manera que el Ecuador se hunda. Porque no es cuestión de hundirle al gobierno solamente separando eso de los otros intereses y necesidades del Ecuador. Entonces, ojalá sea así. Ya sabemos que el correísmo no es precisamente un bloque que ayude al gobierno que esté gobernando y que quieren sus propios fines por sobre los fines del Ecuador. Pero, en fin, veamos lo que sucede, ¿no? Doctor, cuando faltan tan pocos votos para alcanzar la mayoría absoluta, adquiere quizás una mayor relevancia el tema de las lealtades. Y lamentablemente en la política ecuatoriana aquello no es precisamente uno de los valores más altos. Así es. De todas maneras, creo que los dos deben tener como principio que yo decía, el patriotismo, las miras más altas. Pero igual que lo que se dice desde la época de los romanos, si vis pacem para bellum, que quiere decir, si quieres la paz, prepara la guerra, los dos bloques tienen que tener un plan B, una alternativa en el caso de que se convierta aquello en una batalla, para poder enfrentarlo de diferentes maneras, incluso gobernando en minoría, como sería el caso extremo, ¿no? Gonzalo Ortiz, sociólogo, periodista. Doctor, mil gracias por acompañarnos.